comentarios y luego ustedes. Armando, entendiendo que la tecnología no es neutra, es un espacio de disputa política y esto genera ganadores y perdedores, por decirlo de una manera sencilla, ¿cómo se distribuye en la sociedad esta innovación tecnológica, esta datificación, esta digitalización en la que estamos metidos y que nos venden un poco que pues, le beneficia a todo el mundo? ¿Hay desigualdades en esta distribución? Y yendo ya al tema mismo del evento, que es el futuro del trabajo, ¿cómo esta forma de distribución en la sociedad de estos cambios va a afectar, cómo ves tú que va a afectar al futuro del trabajo en Bolivia? Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me pregunta, no tengo ni idea, y partiendo de eso, quisiera entrar un poco sobre la discusión que se ha ido planteando. Quisiera tomar un elemento que me parece clave en lo que se ha expuesto, que es esta idea de que las tecnologías no tenemos que entenderlas como unos eventos exógenos que llegan ahí, que, bueno, que no se puede hacer nada con eso, independientes del contexto. Creo que ese es un punto que justamente yo creo que ese es algo que ha pasado con todas las tecnologías en la historia. Cierto, se plantea un paquete tecnológico, técnico, pero su desarrollo depende mucho de su inserción en ciertos contextos sociales, culturales y históricos, ¿no? Es decir, el vapor podría haber tenido otro desarrollo sin la lógica del capitalismo de finales del siglo XIX, etcétera, la propia imprenta. Bueno, pero si partimos de eso, creo que hay un punto que sí me parece clave, es que yo creo que para reflexionar sobre la tecnología, sus impactos sobre procesos sociales, creo que es crucial también un poquito ver desde dónde, a ver, en qué escenario está entrando esa tecnología. Es decir, porque al final la tecnología, las tecnologías digitales son elementos nuevos, no sé si tan nuevos, pero relativamente nuevos, pero están entrando en contextos sociales con formaciones de larga edad. Y justo cuando les escuchaba hablar de los comentaristas, yo decía, bueno, varias de las preguntas que han planteado no son preguntas de la digitalización, son preguntas que podría estamos discutiendo el tema social o del empleo desde hace 20 o 30 años. Y por ejemplo, creo que lo mencionó Chris al inicio en su introducción. No, es decir, a ver, ¿cómo la digitalización entra en una sociedad donde el 85% del empleo es informal? En los sectores de servicios, el 90%. Es decir, en ese sentido, lo que llamamos formalidad en Bolivia en realidad no es una normalidad. Ahí estamos, eso es una normalidad. Es decir, y eso era una gran discusión con otros economistas en otros temas. Claro, siempre la idea de informalidad siempre está construida a partir de la idea de anormalidad, ¿no es cierto? Porque lo formal es lo normal. Bueno, pero ¿qué haces en una sociedad que estructuralmente, porque estamos hablando de esto hace 20, 25 años, en 25 años el dato era que era el 80% y es el 85%. Es decir, toda una generación de trabajadores bolivianos vivimos en la informalidad, en algunos aspectos de mis actividades. ¿No es cierto? Entonces, la sociedad, el funcionamiento de la economía, del empleo, el dato central en Bolivia es justamente la informalidad. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, la formalidad es la normalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vienen preguntas muy interesantes. ¿Cómo en una sociedad donde lo esencial del empleo funciona dentro de reglas informales o mutantes, medio formales y informales, porque hay mutaciones, ¿no? Todos sabemos jugar con la formalidad en una mano y con la informalidad en la otra, ¿no es cierto? Todos pagamos más, bueno, porque están los impuestos internos por ahí. Todos, no. Algunos pagan algunos impuestos, otros no se pagan, pues, dependiendo de en qué escenario te colocas. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, los mercados el mercado de empleo, las actividades económicas se han ido conformando con ese gran dato que es el elefante dentro de
salón, que es, somos una economía informal, somos una economía que funciona por fuera, en cierto sentido, de las normativas. Y eso hace que muchas discusiones sean como bastante artificiales, ¿no? La discusión sobre la normativa laboral. Ciertamente, como decía Hugo, tenemos una normativa laboral hecha con los principios de mediados del siglo pasado. Se liberalizó en los años 80, pero se volvió a endurecer en los últimos 14 años. Hoy en día Bolivia debe tener unas legislaciones laborales más rígidas de América Latina. Tanto que dificulta incluso el hecho de desincentiva el empleo informal, pero el empleo formal, ¿no? Más allá de la posición que uno puede tener sobre el hecho que la legislación tiene que proteger los derechos de los trabajadores, que me coloco en ese lado, pero en muchos aspectos la legislación boliviana dificulta enormemente contratar a alguien, tener elementos de un mínimo de flexibilidad, por ejemplo, para encarar, por ejemplo, emprendimientos en el tema digital, etc. Entonces, son discusiones no propias del mundo digital, pero creo que muy interesantes si las empezamos ya a enfocar con este nuevo momento que está viviendo. Entonces, ese es un primer elemento que quería mencionar. Y creo que si no entendemos bien cómo es que está funcionando realmente, cuál es la economía realmente existente en Bolivia, va a ser difícil entender los desafíos de lo que implica la digitalización en la nueva etapa. Porque viene el segundo tema, que es la desigualdad, que es lo que me preguntaba a Eliana, que es que si hay un rasgo, además de la informalidad, que caracteriza en este momento, ya específicamente el tema digital, es la enorme heterogeneidad y la enorme segmentación de las maneras como los bolivianos y bolivianas utilizan la tecnología, tienen capacidades para poder aprovecharla, ¿no es cierto? Y eso creo que es otro dato que a veces desde fuera no se entiende. Bolivia es un país que ha entrado tarde, en cierto sentido, a este proceso por razones sociales. Hasta hace 3 años, aproximadamente el 40% de la población básicamente no tenía acceso a Internet. Y el otro 60% tenía un acceso que uno podía calificar de precario, ¿no? Y cuando uno hacía segmentaciones más finas para ver el nivel de uso, en realidad uno encontraba que aproximadamente el 15% de la población era la que tenía un uso que uno podía considerar relativamente aceptable, digamos, de Internet, ¿cierto? ¿No? Entre la persona que hay mucha gente, por ejemplo, que hasta ahora no sabe que está en Internet, lo que utiliza es WhatsApp, porque el WhatsApp viene en el prepago automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de la gente por el acceso. Entonces, esas segmentaciones determinan diferentes maneras de usar, de experimentar la tecnología y por lo tanto también de acceder y además de usarla en el mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, un gran campo de investigación para saber cómo realmente la tecnología, por ejemplo, está siendo apropiada, pero en los sectores masivos, en donde está la mayor parte de la tecnología. Por ejemplo, en los servicios, ¿cierto? Porque siempre nos concentramos, he escuchado ahorita, en los sectores de punta, que en el fondo es un pequeño grupo de la población, ¿no es cierto? La gente que teletrabaja en Bolivia, ¿cuántos somos los que teletrabajamos? Más o menos entre el 5 al 8% de personas que tienen nivel de escolaridad alta y algún tipo de vinculación a cierto tipo de mercados más especializados. Etcétera, ¿no? Otros servicios digitales más son relativamente, como decía Cristian, no es una industria muy grande en este país, entonces tampoco es Entonces, donde sí uno ve un impacto de la tecnología, por ejemplo, en su entrada anárquica en el mundo de los servicios, por ejemplo, a través del delivery y todo eso, ¿no? Pero entran en un entorno donde todo es informal, todo es informal. Sería interesante, por ejemplo, averiguar la experiencia de Uber con los taxistas en Bolivia. No ha funcionado, porque aquí el taxi es muy barato, porque es informal, totalmente, no hay regulación. Entonces, la fuerza de Uber en otros mercados fue que rompía la regulación. En Bolivia, ¿qué regulación puede romper? Si todo el mundo pone un carro y empieza a regular gente, ¿no? Entonces, pero sí al mismo tiempo uno ve, por ejemplo, que algunos taxistas empiezan a utilizar algunas plataformas para conseguir nuevos clientes. Es decir, lo que digo es que creo que el desafío de
discutir estos temas tiene que ver con un desafío de ser capaces de leer cómo están realmente estructurados los mercados de empleo, cómo está funcionando la economía realmente existente en el país, sobre todo en los sectores más masivos, donde está la mayor parte del empleo, ¿no es cierto? Y luego dentro de ese contexto que ya es fantástico y relativamente desconocido, debo decir, incluso para los que han trabajado, luego preguntarnos cómo está entrando ahí las tecnologías digitales y cómo están cambiando, modificando, acrecentando desigualdades, exacerbando problemas o tal vez en algún caso tal vez resolviendo algunas cosas, ¿no es cierto? Creo que sobre eso sabemos muy poco, realmente muy poco, pero sí creo que hay que tratar de tener esa lectura más fina de ese punto, de ese escenario inicial en el que estamos marcado por desigualdades muy marcadas, sectores muy diferenciados, ¿no es cierto? Es una economía con segmentos terriblemente diferentes, ¿no es cierto? El segmento moderno es terriblemente diferente de otros segmentos, las industrias extractivas es otra historia, pero con pocos trabajadores, los sectores industriales son muy pequeños, los sectores de servicios también son enormemente segmentados, pero en fin, lo que digo es que en ese mundo complejo, anárquico, de por sí anárquico, la gran pregunta es, bueno, primero, ¿cómo entra el fenómeno de la digitalización? ¿Cómo lo está transformando para bien y para mal? Y luego creo que a partir de eso sí me animaría a pensar que sí, recién viene una reflexión sobre la regulación, pero una regulación que desde mi punto de vista tiene que ser bastante realista frente a eso que tenemos, ¿no? Porque el gran problema que hemos tenido con regulación y política pública en muchos temas, no solo en este, es que en este país estamos acostumbrados a construir regulaciones para mundos idealizados y para mundos que al final no son los que funcionan realmente en el país. Y lo que pasa es que tenemos un montón de legislación que al final es para un país que no existe en el fondo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ojalá en el futuro podamos empezar a hacer regulaciones y políticas públicas para el país realmente existente, ¿no? Y ahí sí quizás podemos encontrar algunos puntos interesantes. Pero insisto, el gran reto es cómo se está cambiando. Yo sospecho que hay muchos cambios, ¿no es cierto? Pero me declaro en la ignorancia total sobre la dimensión de esos cambios, su impacto y sus dinámicas. Yo creo